Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Esperanza Reina, soy estudiante de psicología, estoy matriculada en el SEAD José Acevedo y Gómez. Junto con mi compañera Jessica y mi compañera Carolina vamos a hacer un panel de exposición sobre las perspectivas de la psicología social. Específicamente, mi lectura es la segunda, que habla de una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Capítulo 2, Constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Para darle curso a esta lectura tenemos unas preguntas que teníamos en la guía. Son preguntas de sensibilidad. La primera me habla de cómo me he sentido leyendo el texto. Este texto me resulta muy interesante, ya que creo que es un complemento de la primera lectura que nos acaba de exponer la compañera Jessica, que habla del el nacimiento de la psicología social, de la historia, de todo esto que conllevó a los teóricos y todos estos aportes que llevaron a hacer a la psicología como tal, bueno, específicamente en Europa, una psicología social como área de conocimiento. Eh, Puedo hacer un, un paralelo, ya que el primer mundo tuvo este avance mucho más rápido que el de nosotros. Me parece que es un texto muy interesante que me ha embarcado en bastantes incógnitas. A la pregunta con qué experiencias personales o sociales lo relacioné, bueno, yo quiero hacer especial énfasis en todos estos psicólogos latinoamericanos que se declaraban abiertamente de izquierda, unos psicólogos que buscaban la realidad social, la realidad que vivía en ese momento todo lo que era Latinoamérica. Me gustaría nombrar, por decirlo de alguna manera, algunos porcentajes de estos psicólogos, que era lo que buscaban de cierta manera. Hablamos de que un porcentaje del 60% de los psicólogos latinoamericanos estaban mmm, inclinados hacia estas teorías europeas. Un 69%, que es un porcentaje alto, estaban abiertamente declarados como de izquierda, un 69% como un conocimiento aplicado y un 74% con una metodología cualitativa, con preferencia sobre la cuantitativa, que era la que se veía en la psicología estadounidense, perdón. Hacia dónde me sentí llevado. Bueno, yo me sentí llevado por toda una historia de todos estos psicólogos que tuvieron que luchar, que tuvieron que pasar por toda esta crisis, por estos gobiernos dictatoriales en los que ellos no podían hablar, en los que ellos no podían expresarse, porque de alguna manera estaban siendo juzgados. Ahí tenemos un claro ejemplo cuando Martín Baró habla de quienes se encontraban sometidos en sus países. Ellos nos dice que quienes por un momento habían encontrado sentido a su palabra histórica, regresaron una vez más al pasivo silencio que hace posible la supervivencia. Cierro comillas. Esto nos está hablando de los casos de los psicólogos sociales que eran encarcelados por pensar o pertenecer a una universidad de socialista, o por tener unas ideas marxistas que no cabían en su momento en ese tiempo. Bueno, ¿qué me gustó de la lectura? Claramente sentirme identificada con estos psicólogos, identificada con esta necesidad que tenía la psicología en su momento, sentirme identificada en que salió o viene de Latinoamérica para latinoamericanos,
que están buscando cómo darle un sentido a la psicología social propia. ¿Qué dificultades encontré con la lectura? Bueno, la verdad no encontré muchas dificultades. Para mí fue muy enriquecedor esta lectura, ya que es muy corta, es concisa, nos habla de este avance y de todo lo que tuvieron que ver en Latinoamérica estos psicólogos. Bueno, me preguntan de qué se trata el texto de Martín Baró. Bueno, la lectura de la psicología social en Latinoamérica, como su nombre nos dice, es como la otra cara de la moneda con el surgimiento de esta psicología en los países latinos. No, nos muestra de la manera en que la manera en que estaban atravesando estos psicólogos su propia crisis, tratando de desligarse de esta herencia que traían de la psicología estadounidense. Ellos querían tener su propia teoría, su propio paradigma, poder tener su propia realidad, poderle inclinar hacia la realidad social que se estaba viviendo. Incluso podemos ver cómo fue llamado esta psicología social como la hija de la crisis. La crisis social por la que estuvo precedida dio un carácter político a esta psicología. Esto nos lo habla Montero en 1994 y Marín en 1989. La psicología política y la psicología comunitaria, según Montero en 1989. Al ser una ciencia joven, en los últimos 30 años hemos podido evidenciar cómo ha tenido grandes avances. Tenemos una cantidad de universidades importantes que dictan estas carreras. Vemos cómo de la misma psicología social se han venido desligando otras que también tienen que ver con la comunidad, cómo ayudar a esta sociedad. A la pregunta que dice el autor del texto, ¿cuál es su tesis? Bueno, yo en esto sí puedo decir que tenemos varios teóricos que están aportando a la psicología social en Latinoamérica y creo que la mayoría coinciden en que necesitaban dar respuesta a ese paradigma, necesitaban darle una salida a la crisis por la que se estaba pasando, pero adicional necesitaban tener su propio paradigma, tener su propia raíz, tener su propia realidad, su propia psicología para esta realidad que se estaba viviendo en este momento, tanto en Colombia como en Latinoamérica, pero bueno, específicamente en Colombia lo vamos a ver ahora con nuestra compañera Carolina. Podemos ver cómo para Montero su tesis estaba planteada, bueno, en el paradigma emergente, que fue el que surgió a través de la crisis que se estaba viviendo, y como en un principio eh, estos postulados eran muy escasos, pero que los podemos encontrar en el paradigma emergente con 12 ítems que se especifican directamente en su libro. Bueno, ¿cuál es mi posición personal ante el texto y en qué estaría de acuerdo y en qué no y por qué? Bueno, a mí el texto me parece muy acertado, ya que no tendría razón de ser tener una psicología social basada en un primer mundo cuando somos tercermundistas, en unas necesidades que no son las nuestras. Nosotros somos más arraigados hacia lo criollo, hacia lo indígena, somos más autóctonos, todavía tenemos una cultura muy apegada a esto y esto no se ve en los países europeos, esto no se ve en el primer mundo, tampoco en los americanos. Así que me parece que está muy acertada esta teoría y esto que buscan estos psicólogos sociales en Latinoamérica en su momento. Bueno, ¿en qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo de cierta manera en todo lo que tenían que vivir estos psicólogos sociales por ser de izquierda, tal vez de pronto por tener unos ideales salidos de lo que ellos deseaban, salidos del pensamiento, salido de todo lo que de pronto tenían que estar encajonados en su momento. El ver tantos psicólogos
que tuvieron que estar callados, que estuvieron encarcelados y que de pronto, aunque no tenían por qué, pues de pronto de alguna manera también ayudaron a dar a estos nuevos psicólogos que venían a hacer a terminar este trabajo, a terminar buscando este nuevo paradigma y esta nueva razón para tener un área de conocimiento como tal en Latinoamérica. Me gustaría nombrar estos psicólogos que continuaron con este trabajo, como Maritza Montero en Venezuela, López y Serrano en Puerto Rico, Martín Baró en El Salvador y Silvia Lang en Brasil. Estos aún siguen en el empeño de construir una teoría propia, volcando la mirada hacia nuestra realidad social. O sea, qué mejor que tener personas latinoamericanas buscando una teoría latinoamericana para nuestra realidad, para nuestra propia crisis, para poder dar respuesta a todas estas necesidades que tenemos. Bueno, yo por último quiero agradecer a todos ustedes por haber escuchado esta lectura. Tal vez se me escapan algunos ítems, se me escapa alguna información, pero espero haber podido dar un poco de mi punto de vista sobre esta lectura, sobre la psicología social en Latinoamérica. Es algo, como les digo, muy enriquecedor. Para mí fue muy gratificante y bueno, los dejo con mi compañera Carolina. Muchas gracias.